Muy buenas chicos, pues hoy os traigo una serie que es analizando a Keznit, jugador chileno de, creo que está ahora mismo en Wigers. La verdad, a mí lo que me encantaría es coger una demo suya de un partido oficial y analizarla, pero es que no lo hay, a día de hoy no se puede porque Valorant no lo permite. Entonces lo que hago es que me he metido en un directo suyo random, he cogido una demo y me he puesto a verla. La primera que he cogido no sabía si ganaba o si perdía, simplemente sobre la marcha, no la había visto previamente y voy comentando. Evidentemente vamos a ver un Keznit que está al 50-60%. ¿Por qué? Porque está haciendo streaming, porque está pendiente del chat, de las subs, porque es un arranque, porque no puede desplegar toda su macro ni toda su micro. Pero bueno, a pesar de ello quedan cosas guays porque puedes ver un poco cómo respira el jugador, las micros que le gustan hacer, sus zonas de confort, cómo suele jugar y respirar, que muchas cosas luego esas se llevan a los partidos oficiales en pequeña escala. Pero bueno, insisto, vais a ver un 50% de lo que es capaz de hacer. Yo he visto ya muchas demos suyas y la verdad es que a mí este chaval me impresiona y la inauguro un futuro muy bueno. Pero bueno, en esta demo creo que, insisto, no se va a poder ver todo lo que pues cómo juega él y demás, pero bueno, yo creo que mientras nos lleguen las bot reviews que nos va a instalar Valorant, donde vamos a poder ver todos los jugadores oficiales, su cámara en partidos oficiales, pues habrá que conformarse como en este, como he hecho anteriormente con TENS y como voy a hacer próximamente con otros jugadores profesionales que voy a ir trayendo. Y nada, ya sabéis, como siempre, aquí os dejo los highlights del vídeo, pero tenéis en la descripción el enlace entero para poder ver todo el análisis en su esplendor, ¿no? Ya sabéis que haciéndolo por enlace me ayudáis muchísimo porque monetizo 80 veces mejor por ahí que por aquí. Pero bueno, sin más, os dejo con Keznit para que veáis un poquito en esta ranked. Por cierto, si veis otra demo de Keznit que digáis, pues esta mola mucho más porque pues van, pasádmela porque, insisto, es la primera que he cogido. Salga para bien o salga para mal. Y nada, un beso muy grande a Keznit, de verdad. Llevo mucho viéndole y apunta a que va a romperlo. Así que mucho ánimo, un beso y espero que disfrutéis con el vídeo. Vale, pues empezamos aquí. He cogido la primera partida que he podido. Había algunas partidas que tenía la cámara donde el mapa y preferí no analizar esas, así que he visto la primera partida que ha llegado. No sé si gana o si pierde, no tengo ni idea. Me gusta más cogerlas así porque creo que son más representativas que ver alguna donde se pasea. A lo mejor no se pasea o a lo mejor se pasea. No tengo ni idea. He cogido la primera random, la próxima vez que lo haga volveré a coger otra partida random. ¿Vale? Pero vamos a ver cómo se desempeña. Es main jet, todos son, o casi todos en la partida son Radiant, cubre medio con jet, y vamos a ver, prioriza lo primero, prioriza una clase con Kevlar o con escudo antes que con Ghost, y busca el pick en medio. Pasaron medio. Vale, Baranda. da el call. Vale. A ver, en este primer contact, vamos a ver. Medio. Pasaron medio. Bien, este primer momento me gusta mucho, le Grande. metes en el smoke porque haces un cuello de batalla muy bueno y tienes una ventaja grande. La verdad es que no entiendo cómo en el registro de la bala no le ha dado headshot porque apuntar había apuntado bien. Yo aquí ya abrí a mí para corregir esto. La verdad, esto no lo entiendo muy bien. O sea, no lo entiendo muy bien por qué la Jet no le dispara. No sé qué está sucediendo, la verdad. Y yo aquí habría daseado sin tener que mirar el objetivo. Dash lateral, te habría dejado perfecto la puerta. Entonces, ya aquí este contact Medio. me parece Pasaron raro. medio. Él lo hace razonablemente Baranda. bien. El enemigo no sé esta Jet en qué estaba pensando. Fijar, no hay disparos de por medio. Es rarísima esta jugada. Y yo lo único que le habría hecho ahí es meter un dash lateral en vez de tener que hacer un dash por view, ¿no? Por donde apuntas. Tan uno. Pero bueno, la verdad es que le ha salido muy bien el pick. Vuelve a buscar el pick por medio. Brimstone se la lleva. Se hace fuerte en el cuello de botella. Y asoma line. ¿Vale? La verdad es que esta ronda me ha parecido, disculpadme, un poco meme, pero ¿cómo lo ha hecho el otro equipo? O sea, no. La verdad. He flipado un poco en lo mal que lo ha jugado el otro equipo. No había visto nada así. He flipado. O sea, no entiendo el contacto que han hecho, sin skills, fallando balas. En cambio, Keznit lo ha hecho muy bien. Ha entrado en medio, ha dado el call de que estaba pasando por medio, ha holdeado el este. Quiero ver sobre todo si va a utilizar la operator o no la va a utilizar. Buscar picks arriesgados en partecitas del mapa. Mucha confianza de que no le van a piquear, está muy bien. Me gusta este movimiento, es valiente. Además siempre puede salir ahí a través de un dash en caso de que les poteen. Vale. Ahora tiene que jugar al duelo sí o sí por narices. Muy bien enfrentado.
Dame noche. Muy bien. La verdad es que no sé muy bien por qué le han asomado así, pero lo ha hecho bien. Y bien controlado el recoil. Fijaos aquí cómo baja la mirilla para corregir el recoil. Sinceramente, para mí, aquí debería haber sostenido el spray. No debería haber daseado. Lo hace porque ya sabe que el recoil es RNG a partir de ese instante y prefiere dasear. Pero yo creo que si hubiera continuado aquí el recoil, se puede cepillar a los dos, ¿eh? Muy bien. Hace muy bien. Vale, a ver. A ver ese pick. Casi le da, ¿eh? Tiene buenos reflejos, chaval. Gracias por los 600 bits, weón. Y no era el pixel que estaba holdeando. Tiene buenos reflejos. Casi se lo lleva, ¿eh? No le De hecho, igual le ha dado, ¿eh? Ojalá. Igual le ha dado y todo. Vamos a verlo ahora si le da. Hace apoyo. Es que a veces no colean y no sé si es porque allí no están hablando en esa partida, si no se oye, no entiendo, el sonido está muy bajo y yo no lo oigo. Pero prácticamente han entrado y no han dicho nada. Muy buena decisión lo de cambiar a Vándalo. Tiene un buen flick. Muy bien, muy bien. Muy clean la jugada, muy bien. Muy bien. Muy bien el pick. Además, me ha gustado una cosa. Ha hecho un white pick. Sí, muy bien. Esto es un muy buen movimiento. No le está esperando al pixel perfecto. O sea, se está abriendo más de lo necesario para molestarle ese pre-aim del operito. Por eso gana el duelo. De hecho, de eso gana el duelo. Ya te lo digo yo. Muy bien. Tiene res, te va a resear. Ulteala ahí. Muy bien también visto de que tiene res y le van a resear. Vale. Vale, perfecto. Lo tiene marcado por si hay un res. Está perfecto. Está perfecto. Evidentemente, eso es lo que voy a decir. Tiene que estar pendiente de si pasa. Pero lo bueno es que tiene que tener la referencia del pin. Muy bien, perfecto. Aquí ya es greedy. Aquí lo que tiene que hacer es holdear o irse. Eso ya es greedy. Eso ya, ahí tenía que haber hecho esta decisión, debía haberla tomado antes. Hay pa' ver, hay pa' ver. Esto lo hace porque se siente superior, y me parece que lo es, al equipo rival, y por eso toma esa decisión tan agresiva de con una cuchilla exponerse tanto, ¿no? Lo lógico es ahí holdear o irte. Muy bien leído. Debería estar por ahí también, eso es. Dado que son dos y van a atacar en stack. Aquí tiene que hacer tiempo para su compañero. Muy bien. A ver, la compra que ha hecho no me gusta nada, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ya está hasta la polla de la partida de tira. Pero Frenzy y Spectre es contraproducente. O compras Frenzy o compras Spectre, ¿no? La Frenzy puede llegar a ser si llevas con un Operator o algo por el estilo, ¿no? Pero son dos armas que no son de comprarlas en pack, la verdad. Pero quiere terminar pronto la partida. El ultimate bien. La apertura, otra vez White Peak. Lo lógico es... O sea, él lo que busca es aprovechar el strafe shooting. Es decir, hacer un strafe moviéndote, pues ya que tiene precisión en las dagas, pues matarle mientras te mueves. Lo que se le complica es este pixel. Pero aquí lo que me falla un poco es el crosshair placement, ¿no? Entiendo el por qué lo ha hecho, porque básicamente él no se esperaba un segundo pick. Y es verdad, yo tampoco me lo esperaba. Pero la limpiada de ángulo podría mejorar ahí. En el momento que te abres, ¿sabes? Este no te lo esperas. Y de hecho, si lo ponemos a cámara lenta, para que veáis la activación que tiene este chaval, es que hasta él no le registraba. Eso no es headshot, aunque visualmente se vea que es headshot. Nunca os dejéis llevar por el haz del trazado que recibe el disparo, porque no es la realidad. Pero fijaos, solo quiero que veáis los reflejos que tiene el señor. O sea, es una pasada, ¿eh? Creo que el pre-aim no es el adecuado, ¿vale? Porque fijaos, limpias eso, el tío se está cerrando, pues te limpias a la derecha instintivamente, ¿no? O sea, lo que tienes que haber hecho es limpias, ves que ese tío se esconde, pues automáticamente diriges la mirilla y como que ha tardado un poquito más de la cuenta, pero es que fijaos la rapidez con la que corrige y porque le ha generado a punch la bala, ¿eh? O sea, le han dado mocha
le ha generado impunch y por eso está tardando más en matarlo. Pero es que fijaos, le ha dado uno en el torso. Le ha dado uno en el torso. Muy bien. Corregible, sí, el sentido de que podrías haber hecho un prime un poquito mejor al tío de la derecha. Pero aún así de locos, como lo ha corregido. De locos. Sigue con la ulti. Vale. A ver, es un ranked, insisto. Estas cosas las hace porque... Me ponen todo el rato una, weón. Pues casi le da, Puta, hermano, me ponen todo el rato una, weón. A ver, han ganado de paliza. 28 grados, weón. Mira, quiero ver a ver cómo quedan. A ver, no sé si se puede ver. Claro, pero no si sé si... primero... Sí, realmente ha tofragueado. Vale, a ver, conclusiones un poco de lo que he visto. A ver, evidentemente he cogido una partida aleatoria. He cogido la primera partida que he visto. Ya ha jugado, ha quedado tofrag en esa partida, o sea que no se le puede decir nada. Evidentemente, no vamos a ver aquí lo mismo que vamos a ver a él jugando con su equipo y demás. Primero por la sinergia que exige la partida y también por la dependencia que tiene, porque está streameando y el chaval pues está agradeciendo subs, está mirando el chat de vez en cuando y tal. No vamos a ver lo mismo. Operamos con esto porque es lo que tenemos. La verdad es que aún así me ha gustado bastante. Evidentemente es un jugador agresivo. Tiene muchos reflejos y tiene muy buen aim. Muy buen aim. Me gusta porque igual lo que me faltaría un poco en ataque, o sea, en defensa creo que lo ha hecho muy bien. Tiene muy claro cuándo tiene que rotar, cuándo no tiene que rotar, que tiene que sorprender. Me hubiera gustado un poquito más de variedad, a lo mejor que en vez de buscar tantos picks por medio, de vez en cuando intentar algún pick por B, ¿sabes? O alguna avanzada más por medio, sobre todo en las rondas en las que no había nada en medio, en vez de rotar por rotación safe, que lo hiciera por rotación push y que fuera por medio trabaquear y tal, que eso lo hacen también muchas Jet, como Tens y demás. Pero no está nada mal, está muy bien, muy conservador y le ha servido está claro. Luego, en ataque también me ha gustado bastante con el equipo, jugando para el equipo. Movimientos greedies, como el que habíamos visto en Garden, pero es que esos movimientos los tienen casi todas las Jet. Jet es un personaje que exige mucho game sense de cuándo puedes jugar agresivo y no, y a veces te tropiezas. Es normal y es lógico, y insisto, si veis a todas las Jet, les pasa. Y a todas las Jets buenas, de alto nivel. Pero bueno, la verdad es que muy bien. Lo único igual que sí que he echado un poquito en ataque es que utilizar a la Jet un poco más para abrir espacio, ¿no? Por ejemplo, lo veíamos en esa ronda de que entraban por medio, algunas rondas que entraban execute, más como ha hecho la primera ronda de hacer un boost y limpiar el corta, pues un poco eso, de dar más espacio. Pero vamos, que es un poco por poner una pega. Lo demás bastante bien. Y ojo que he visto muchas partidas de Kenneth y esta no es de las que más me ha sorprendido. Esta ha jugado bien, pero es que he visto unas partidas donde juega que es una maravilla verle. Es lo que tiene. A mí me gusta más coger una partida random y analizarla que ir preparado ya con, sé que en esta juega muy bien o en esta juega muy mal. No, si cojo una random se analiza. No obstante, os invito a que si esto os ha gustado, me paséis vosotros una demo suya que queráis que vea, mucho mejor si es de un partido, porque creo que le vamos a sacar muchísimo más provecho. Así que nada, espero que os haya gustado, un beso y hasta la próxima.